Buenas tardes, Alvis. Gracias y a la SPE por darnos la oportunidad de este webinar, de este corto webinar, para mostrarle lo que son hoy en día las soluciones Riskar enfocadas a proyectos integrados de perforación. En verdad agradezco la disposición de los participantes de poder apartar su tiempo y poder participar en este webinar. Y bueno, esperemos que sea de mucho provecho para todos ustedes y le dé de alguna manera algunos insights que necesitan para sus trabajos diarios, ¿no? No sé, ¿logran ver mi pantalla todos sin problema? Yo creo que sí, Sí, ¿no? sí, sí, se ve Bien. perfecto. El espacio es tuyo. Ok, perfecto. La agenda la dividí prácticamente voy a quitar un poco el video, es para evitar el ancho de banda. La agenda la dividí prácticamente en 6 etapas. La introducción que de alguna manera ya la ha dado Alvis. Vamos a hablar acerca de los impactos que tienen los riesgos, los distintos riesgos geomecánicos y geológicos en las operaciones integradas, cuáles son los problemas y desafíos que se nos pueden presentar a la hora de realizar un análisis de riesgo y sobre todo el día a día, muchas veces cómo nosotros abordamos ese tipo de problemas de manera reactiva, puede ser de manera proactiva, puede ser una mezcla de ambas. Finalmente, ¿qué es el Risk Assessment o cómo pudiésemos hacer la evaluación de riesgo para culminar con la sesión de preguntas y respuestas? Entonces, de manera general o como antecedente, en el año 2004, Doxon realizó una estadística en el Golfo de México sobre los NPT de una cantidad de pozos que estaban en el Golfo de México, valga la redundancia, y identificó que gran parte de esos problemas eran problemas asociados a geomecánica y a presión de poros, ¿no? Una gran parte también estaba asociada, por ser el mismo Golfo de México, a esperar mejores condiciones climáticas. Eh, lo que ocurre prácticamente en muchas industrias, lo que es fallas en los equipos de perforación, el tema de cementaciones cuando terminamos de perforar, y hay otra serie de impactos, pero en menor proporción, pero los más grandes pudiésemos enmarcarlos en los cuatro que les acabo de nombrar, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos determinaron que el 37% se debía a problemas geomecánicos y sacaron un número global indicando de que si se continuaba con el mismo ritmo de NPT, el costo que se podía sacar de manera anual era de 26 billones de dólares y generalmente siempre representaba el 25% de los costos de perforación. Entonces, obviamente esto encendió las alarmas en muchas compañías en su momento. Bueno, la geomecánica es importante, tenemos que hacer modelos geomecánicos, hay que empezar a entender. Entonces, muchas escuelas empezaron a aparecer y sobre todo comenzaron a formarse en las compañías operadoras todo este proceso de geomecánica. Y empezaron a entender un poco la dinámica de la perforación desde el punto de vista de las geociencias y no solamente con el tema operativo de subir y bajar peso de lodos y aplicando el tema de ensayos y errores para poder controlar un pozo, ¿no? ¿Qué pasó? 5 años después se vuelve a hacer la misma estadística en el 2009 y la estadística no fue que bajó mucho, o sea, pasó de 37% a un 34%. Entonces, teníamos que buscar algo que cambiara esa estadística. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó 2 años después? Bueno, un grupo de profesionales de la industria, de expertos en la industria, empezaron a identificar que no solamente era conocer el tema geomecánico, había una serie de elementos, una serie de factores que necesitaban considerarse, pero de una manera muy profunda. O sea, el análisis, la planificación, el protocolo de comunicación durante las operaciones, cómo íbamos a monitorear sobre todo esas barreras para lo que es el control de pozo y toda la gerencia del cambio. Entonces, ellos identificaron que esos
principales factores también impactaban fuertemente en lo que eran los NPTs. Y bueno, ya identificados los riesgos, esa fuente de riesgo en el 2011, inmediatamente empezaron a salir distintas soluciones a nivel de muchas compañías de servicios. El tiempo real, los protocolos de comunicación. En Latinoamérica se expandió mucho el tiempo real durante esos años. La importancia de tomar la información en tiempo real, el drilling optimization, muchas cosas empezaron a aparecer, identificaron distintas oportunidades para poder reducir esos NPT. Entonces, el equipo llegó a que 94% de esas oportunidades estaban en soluciones de pre-drill, análisis geomecánico, tiempo real, protocolo y logging while drilling, ¿no? Sí, el otro 6% que no aparece es porque se dio la apertura a que podían aparecer otras tecnologías que no se tenían visualizadas en su momento. Entonces, de manera importante, todo ese tipo de soluciones empezaron a aparecer y es lo que vamos a empezar a ver en este momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de temas de perforación y de temas de control de pozos, es importante identificar en qué zona nos encontramos. O sea, hay zonas en Latinoamérica que solamente conciernen a problemas de presión de poro y control de pozo. Estoy hablando de influjos, de ventanas muy cerradas, de presiones compartimentalizadas, principalmente en las zonas de yacimiento o en flujos de gas. Hay otras zonas que son más propensas a inestabilidad de agujero. Colapso, breakout, pérdida de circulación, pegas de tuberías por empaquetamiento, formaciones reactivas. Y hay otras donde hay yacimientos generalmente fracturados o pasos de fallas, donde realmente, o zonas muy depletadas, muy agotadas, donde el enfoque tenía que ser diferente. Entonces, el equipo lo que trató de hacer fue de separar cada categoría para tratar de darle una solución a cada problema, porque muchas veces yo podía traer un problema de trouble zones y realmente el campo solamente había que atender el tema de presión de poros y presión de colapso, y presión de poros y gradiente de fractura, nada más. Entonces se separaron en distintas categorías de tal manera de que se pudiese tener un mejor enfoque en cuanto a las tecnologías y soluciones que se pudiesen presentar en cada uno de estos escenarios, ¿no? Aparte de eso, cada ambiente tiene su propia particularidad. Cuando hablamos de aguas profundas, por ejemplo, nosotros tenemos siempre que considerar al menos 6 aspectos a la hora de hacer un riesgo geológico y geomecánico. Los riesgos someros, es muy importante todo lo que puede aparecer en las bolsas de gas, una serie de situaciones que me pueden aparecer por debajo del lecho marino, que yo tengo que saberlas atender desde el punto de vista geomecánico, geológico y de perforación, ¿no? Aparte, el agua profunda también tiene un rápido cambio en la presión de poro y en los gradientes de fractura, lo cual hace que las ventanas operativas sean cada vez más estrechas, ¿no? Muchas veces vamos perforando en aguas profundas y podemos conseguir compartimientos de presión o zonas de presión muy distintas al tren que nosotros venimos llevando, o zonas defletadas, dependiendo si es un pozo de desarrollo o incluso si es un pozo exploratorio que no sigue la misma línea de presión de poro normal, sino que por la condición estructural puede conseguir una presión de poro mucho menor a la esperada, ¿no? Otro de los elementos que nosotros encontramos en aguas profundas es cuando tratamos de hacer perforar de manera direccional en formaciones muy suaves por debajo del lecho marino. Eso de alguna manera puede generar ciertas dificultades a la hora de direccionar el pozo, ¿no? Definitivamente el tema de inestabilidad, a medida que vamos nosotros saliendo de esa zona débil, esa zona blanda, comenzamos a salir de alguna manera en formaciones reactivas, formaciones que son tiempo dependientes. Tiempo dependiente estamos hablando aquí es que lutitas que se están perforando y que se mantienen bien durante cierto tiempo durante la perforación, pero cuando venimos a hacer el viaje vemos que se desestabilizan, ¿no?
Entonces, esos factores tiempo dependientes no solamente se ven a nivel de formaciones arcillosas, donde la interacción físico-química puede ser un factor importante, sino que también se pueden deber a lutitas que pueden estar por planos de debilidad fracturadas y que durante la perforación no hubo problema, pero durante los viajes sí, ¿no? Y definitivamente el tema de inestabilidad de falla puede ocasionar allí un factor primordial, ¿no? La gerencia del ECD es importante en limpieza de pozos, sobre todo cuando tenemos agujeros muy grandes o cuando tenemos agujeros altamente inclinados, y no escapa en este tema de aguas profundas todo lo que tiene que ver con la perforación de la sal, es decir, antes de la sal, dentro de la sal y al salir de la sal. O sea, son condiciones totalmente diferentes. En el lado derecho pueden ver los esquemas mecánicos que se pueden trabajar en aguas profundas o en un caso offshore. Lo principal es una alta presión de poro y un bajo gradiente de fractura, y lo que pudiésemos ver en un pozo convencional, donde el esquema de tuberías, el esquema de casing o TRs es mucho menor el número de casing que lo que se puede observar en aguas profundas, por todo el tema desde el punto de vista de ventana operativa y riesgos geológicos y geomecánicos que pueden aparecer. Otro de los retos que se nos ha presentado también son retos al perforar sal. Los cuerpos de sales lo podemos ver en Brasil, lo podemos ver en el Golfo de México cuando hablamos de Latinoamérica particularmente, pero tiene sus particularidades, es decir, perforar la sal en Brasil no es igual a perforar la sal en México, son dos situaciones totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, la sal de Brasil es una sal que está presente, que durante la sedimentación está allí y que logras ver distintos tipos de sales combinadas con la sal principal, que es la halita. Es decir, vienes a ver halita, taquidrita, anhidrita, y cada uno de ellos tiene un proceso de cierre muy distinto. En cambio, en el Golfo de México, ellas son halitas. Podemos conseguir principalmente anhidrita y en algunos casos muy esporádicos podemos conseguir caulinita. Pero en general comenzamos a ver en México combinaciones de halita con anhidrita. Esas son el tipo de sal que nosotros observamos. Y por tanto los comportamientos del CRIP o del cierre son muy distintos a cómo se maneja en México a cómo se maneja en Brasil. En Brasil son mucho más agresivos los cierres que lo que se pudiese observar en México, considerando la misma condición de presión, de temperatura y profundidad, ¿no? Definitivamente cuando perforamos sales en México, puede que consigamos una zona de arrastre antes de llegar a la sal. Esa zona de arrastre me puede generar mucha inestabilidad, pero a la salida de la sal también podemos encontrar zonas de muy alta presión, lutitas de muy alta presión, lo cual es complicado tratar de hacer prognosis debajo de la sal, principalmente por el tema de la resolución que pudiésemos obtener a nivel sísmico por debajo de la sal, ¿no? Entonces, hay mucha incertidumbre cuando tú perforas un pozo exploratorio debajo de la sal, y de alguna manera aquí es donde impacta realmente la identificación de riesgo en función de los pozos correlativos y correlativos hablando desde el punto de vista geomecánico y no correlativos desde el punto de vista de cercanías de pozos, ¿no? Otra situación que vemos en México es la presencia de gilsonitas. Dentro de la sal podemos conseguir nosotros gilsonitas. Ese es un dolor de cabeza a la hora de perforar sal en México. En cambio, en Brasil normalmente conseguimos hidrocarburos antes de entrada a la sal. Al salir de la sal en Brasil generalmente se consiguen son carbonatos. Ya entramos a la entrada de carbonatos, presencias de rocas ígneas, etcétera, etcétera. Entonces, todo el ambiente geológico que está detrás de la perforación de la sal, antes o después de la sal, realmente es un desafío bastante importante, ¿no? A la hora de hacer un análisis de riesgo, ¿no? Al perforar carbonatos, no escapa realmente de este problema a la hora de identificar riesgos, ¿no? Como bien saben, los carbonatos pueden ser carbonatos muy apretados, o carbonatos totalmente fracturados o deformaciones globulares cuya porosidad secundaria es importante, ¿no?
Aparte de eso, predecir esas fracturas a nivel de carbonatos es un reto importante. La resolución sísmica no ayuda mucho a definir tantas fracturas. Podemos nosotros identificar esos corredores de fallas o esos corredores de fracturas, pero no necesariamente me va a dar 100% de la seguridad que cuando haya perforado el pozo vaya a tocar exactamente la fractura, ¿no? Entonces, sí, es lo que vemos nosotros desde el punto de vista de perforación. Sin embargo, hoy en día existen muchas metodologías que nos permiten nosotros acercarnos cada vez más en lo que son los estudios de carbonato, y allí creo que todo el tema de interpretación sísmica tiene un gran aporte que dar junto con todo el componente de evaluación de formaciones a través de registros de imágenes y registros acústicos. La realidad es que cuando perforamos carbonatos podemos encontrar variaciones de presión de poros de un metro a otro, o sea, la heterogeneidad que se puede conseguir en carbonatos es inmensa. Por tanto, la predicción de presión de poros en carbonatos no se puede realizar como normalmente se hace en lutitas. No es que existe un tren de compactación. Es muy difícil que tú puedas definir un tren de compactación en carbonatos a menos que esté intercalado con lutitas y que de alguna manera tú puedas tener allí cuyo componente principal sea lutita, y ahí tú pudieses tener de alguna manera una predicción un poquito más cercana. Pero cuando es principalmente carbonatos y que su respuesta de porosidad no es la misma con respecto al esfuerzo efectivo como ocurre en las lutitas, entonces es bastante complejo. Otra realidad en los carbonatos es cuando vamos a perforar el UCS, la compresibilidad de la roca para la selección de las barrenas o de las mechas o de los trépanos, como se le llama en cualquier parte donde estén en Latinoamérica. Es bastante difícil tratar de predecir en un pozo exploratorio cuál va a ser el performance de este tipo de tecnología, ¿no? Otra situación que se nos presenta en este tipo de selección de riesgo es cuando estamos perforando ambientes de alta presión y alta temperatura. Sigue existiendo el problema de presión de poro. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de presión de poros que me pueden dar presiones de poros mucho más altas, que no necesariamente son por su compactación, sino que existen otros mecanismos secundarios que me pudiesen dar presiones de poros mucho más altas de las que yo esperaría, ¿no? Definitivamente, a medida que yo voy avanzando en la perforación, en la profundidad, comienzo a ubicar ventanas cada vez más estrechas, las limitaciones de la herramienta para hacer la caracterización en tiempo real. Entonces es bastante complejo irse solamente con un LWD porque son muy afectadas por la temperatura. Y muchas veces ni siquiera se cuenta con información de cable o de información de wireline para poder hacer la caracterización, debido a que esos ambientes son bastante agresivos, ¿no? Entonces, definitivamente lo que son los desafíos de HPHT hace que estos riesgos se vuelvan cada vez más difíciles de identificar, ¿no? Otro elemento que podemos encontrar en los proyectos integrados es la perforación de pozos de largo alcance. Aquí es muy relevante dos mecanismos, ¿no? El primero es la falla tiempo dependiente, principalmente porque cuando estamos perforando zonas de largo alcance, puedo ya estar perforando lutitas que pueden estar expuestas mucho tiempo, y como les comentaba al principio, pueden que no se desestabilice al principio, pero con el tiempo, durante los viajes, comiencen a tener problemas. Aparte, las limitaciones de las bombas que pudiésemos tener en cuanto a la limpieza, los mecanismos de atrapamiento generalmente se deben a empaquetamientos, y sobre todo, hay que saber seleccionar la tecnología, obviamente considerando los costos, entre costo y tiempo, costo-tiempo de equipos, para poder avanzar en estos ambientes lo más rápido posible, ¿no? Esto era lo que hablábamos nosotros al principio: respuestas reactivas y respuestas proactivas, y yo creo que muchos de ustedes estarán familiarizados con
con este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas reactivas cuando estamos perforando? Hicimos una buena planificación, trabajamos con las compañías de servicio, trabajamos con la compañía operadora, pero ¿qué pasa? Con la información que tenemos, no entendemos por qué hay bajas tasas de perforación. Si hay bajas tasas de perforación, bueno, por un lado, algunos grupos comienzan a echarle la culpa a la formación, otros comienzan a echarle la culpa a la barrena. Entonces, el no entendimiento de lo que está pasando generalmente tiende a ocasionar ese tipo de acusaciones. No es por esto, no es por esto otro. Y no se ha visualizado en la planificación. ¿Y qué es lo que normalmente se hace cuando hay una baja tasa de perforación y quizás no hayamos identificado ese tema de formaciones? Bueno, vamos a sacar, vamos a hacer un viaje y muchas veces nos ha sorprendido que estamos sacando en el viaje y ya tenemos la barrena o la mecha en superficie y nos vemos que el desgaste es 0,0, ¿no? Es prácticamente sin desgaste. Entonces ahí nos empezamos a preguntar qué tan bien caracterizado pudiésemos tener nuestra zona, ¿no? Otro es, muchas veces estamos perforando, tenemos muchos arrastres, comenzamos a hacer exceso repaso, tenemos problemas en los viajes, problemas en la corrida de los liners, de los casings, de los TR, y tratar de llegar al objetivo deseado, muchas veces tenemos que aplicar medidas de contingencia o liners de contingencia para poder llegar. Esas son las típicas respuestas reactivas que nosotros vemos durante la perforación. Hay otro alcance que es proactivo, que siempre busca tener un claro entendimiento de estos riesgos y amenazas, sobre todo enfocado a identificar la mejor tecnología y a reducir los costos y a incrementar el performance de la perforación, la ROP. Pero sobre todo hay otro punto importante aquí cuando entendemos los riesgos y entendemos cuál es la mejor aplicación que pudiésemos nosotros utilizar en la perforación, y es la buena calidad de agujero, ¿no? Buena calidad de agujero por dos cosas, ¿no? La primera, por la toma de información, y la segunda también para asegurar que nuestras TRs o nuestros casing o nuestros liners lleguen a la profundidad final y definitivamente tener una producción bastante exitosa, ¿no? Pega de tubería, y aquí vamos a entrar directamente con lo que es Risk-Guard, ya teniendo en cuenta de qué se trata prácticamente todo esto, ¿no? Muchas veces cuando estamos hablando en distintas compañías o en distintas operadoras o en distintas instituciones académicas, hablamos de que cuál es el riesgo. Y el riesgo siempre se enfoca en el efecto. Es decir, decimos, tengo riesgo de pérdida de circulación, tengo riesgo de pega de tubería. Cuando realmente, cuando nos ponemos a pensar realmente cuál es el diagnóstico que estamos dando, estamos confundiendo riesgo con un efecto. ¿Por qué? Porque riesgo realmente se refiere a ese peligro, a esa amenaza que necesita ser direccionado y que está presente. O sea, el riesgo está presente. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Está principalmente enfocada a los efectos. Es decir, yo puedo tener un pozo que quiero perforar en una zona con una bolsa de gas, y sencillamente cambiando la plataforma disminuyo el riesgo. Es decir, si yo voy a atravesar una bolsa de gas y puedo mover mi plataforma a cierta posición, a una coordenada alterna, entonces reduzco mi riesgo. Pero el efecto que me pudiese ocasionar si yo perforo ese ambiente de bolsa de gas es un kit. Esa es mi consecuencia. La consecuencia, yo puedo identificar el riesgo desde el punto de vista de planificación, pero el efecto es lo que principalmente nosotros tenemos que direccionar, y realmente esos efectos son consecuencias de no tratar apropiadamente un riesgo. Por eso es que hoy en día muchas operadoras han tratado de definir bien lo que es riesgo y lo que es efecto desde el punto de vista geomecánico y geológico, ¿no? Y definitivamente después que ocurre el problema viene el tema de causa raíz, ¿no? ¿Qué ocasionó de que se me viniera un kit, de que yo tuviese un control de pozo? Comenzamos a ver las causas de los efectos, que pueden ser causas materiales, causas humanas, causas del proceso, etcétera, etcétera. Y ese es un tema aparte, pero esta fotografía lo que muestra es que muchas veces ese lenguaje lo van a observar, lo van a escuchar en muchas operadoras, en muchas compañías de servicio,
en el que a los efectos le llaman riesgo y a los riesgos le llaman efectos. Entonces, entre los riesgos y amenazas, cuando nosotros revisamos los riesgos geomecánicos, por ejemplo, los que están más en el área de geomecánica o de la geociencia saben que cuáles pueden ser esos riesgos. Por ejemplo, voy a atravesar una falla, tengo formaciones débiles, tengo formaciones arcillosas, tengo ventanas operativas muy cerradas, voy a perforar a través de la sal, voy a perforar una formación fracturada. Eso es más fácil de identificar desde el punto de vista geológico y desde la planificación. Ahora los efectos. Obviamente, un efecto se me puede reproducir en muchos riesgos. Por ejemplo, la pérdida de circulación, yo la puedo tener en un problema de inestabilidad de falla, pero también cuando voy a perforar una formación fracturada. O sea, los efectos prácticamente es lo que nosotros estamos viendo durante la perforación y lo que de alguna manera nos llama a nosotros siempre la atención, ¿no? Entonces, a la hora de planificar, nuestra recomendación es que primero revisemos los riesgos geológicos y geomecánicos y luego con los pozos correlativos identifiquemos qué efectos ha ocurrido al pasar cierta falla. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos a nivel de sísmica que vamos a atravesar 5, 6, 7 fallas y cuando yo perforo esas 5, 6, 7 fallas, no tengo pérdida, no tengo ningún problema. Entonces, puede que el riesgo sea de inestabilidad de falla, pero el efecto prácticamente o el impacto es muy pequeño. Entonces, es importante empezar a trabajar de esa forma, de tal manera de que podamos cuantificar de una manera más práctica, y lo vamos a ver un poquito más adelante, todo el tema de riesgo y sus efectos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos efectos, esto es lo que nosotros vemos en un programa de perforación, tengo una pérdida de circulación, bueno, vamos a hacer el control de ECD, vamos a bajar la ROP, vamos a utilizar cierto material de puenteo, etcétera, etcétera, para todo lo que es el tema de voy a perforar una formación reactiva, todo el tema de inhibición. Hay soluciones. La realidad es que cuando vamos a los programas de perforación, hay soluciones que se pudiesen decir soluciones por default. Y eso no está mal porque te da un marco de referencia para empezar a trabajar sobre las soluciones, ¿no? La cuestión aquí, el gran punto aquí, no es ahora ni siquiera identificar riesgo, identificar efecto, identificar soluciones, sino cuál es el verdadero impacto de lo que yo estoy haciendo o cuál es el verdadero impacto de esos efectos que yo trato de mitigar. Y sobre todo, ¿qué ahorro yo voy a proporcionar con la solución que yo tengo que dar? Y allí es donde comienza realmente el riesgo. O sea, porque realmente todo el tema de riesgo, todo el tema de efecto y todo el tema de soluciones, creo que todas las compañías la tienen, operadoras de servicios, pero identificar el NPT, identificar el ahorro de tiempo, por medio de una matriz de riesgo, ahí es donde está el verdadero reto. Entonces, cuando nos vamos a un riesgo, por ejemplo, si yo voy a perforar una zona, un lecho bastante inclinado, yo esperaría que cuando yo atraviese esa arena con alta inclinación, yo pudiese conseguir gas. Cuando comienza una presión de gas o una presión mucho más alta del tren que yo venía perforando. Entonces, el efecto que yo esperaría definitivamente es, voy a tener un kit en esa arena. Ese es lo primero que se me ocurre cuando yo estoy tratando de perforar un buzamiento alto, una arena con buzamiento alto, y si la toco arriba, bueno, voy a tener un kit o voy a tener una gasificación importante. Después viene el tema de probabilidad e impacto. Y yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta semaforización de rojo, amarillo y verde. ¿Cuál es la práctica común? La práctica común que normalmente hemos visto, no en todos, ya esto está cambiando, pero la práctica común de hace muchos años era que veíamos el color rojo, eso iba a si la matriz me quedaba en color rojo, eso iba a una matriz de decisión, y entonces yo tenía que esperar del decision maker si iba a perforar el pozo o no bajo esas condiciones. Entonces, muchas veces estos colores verdes, amarillos, rojos se enfocaron más a tomas de decisiones. Es decir,
todo me aparece en amarillo, el pozo pasa. Me llega a aparecer uno rojo allí después que mitigo en la postmitigación, entonces necesito pasarlo a aprobación. Entonces, y así muchas personas se empezaron a acostumbrar a verlo de esa manera. Otro grupo importante empezó a verlo más por el tema de probabilidad de impacto. ¿Cuál es la probabilidad de que me ocurra el riesgo y cuál es el impacto? La probabilidad es, por ejemplo, si yo voy a perforar un pozo que va a atravesar un nuevo pozo y tengo 3 pozos de correlaciones que han atravesado una falla, pero el que yo voy a atravesar no lo estoy viendo en la sísmica, entonces mi probabilidad podría ser de 5 pozos, 4 me han atravesado falla y este no me va a atravesar. Mi probabilidad es 1 de 5, por ejemplo, o 4 de 5. Entonces, lo empezamos a identificar en función de los riesgos geológicos, la probabilidad. El impacto es otra cosa, porque el impacto tiene que ver más que todo con cuánto es el costo, cuánto es el NPT asociado al efecto de corregir, por ejemplo, un kit o una pérdida de circulación. Por ejemplo, tuve una pega de tubería y la pega de tubería tardé 2 días corrigiendo esa pega de tubería. Bueno, el impacto de una pega de tubería, según los pozos correlativos, son 2 días de talada. Y así podemos nosotros identificar la probabilidad del impacto de lo que ocurre en los pozos de correlación. El reto aquí es identificar la probabilidad del impacto en un proceso de mitigación. O sea, que yo tenga que suministrar tecnologías para que yo pueda reducir el impacto asociado. Y eso se requiere estadísticas de NPT para poder identificar ese impacto. Y no solamente colocarlo en amarillo y en rojo, o rojo y amarillo, o amarillo verde. O sea, necesitamos identificar cuál es el potencial ahorro que yo estoy suministrando cuando estoy planteando una solución para mitigar un riesgo. Hay una regla de oro, por ejemplo, si más del 80% de los pozos que yo tengo en mi área ha ocurrido, o sea, van a atravesar una zona fracturada, esa es una probabilidad. Esa es una probabilidad 5. Si está entre la mitad y el 80% es probabilidad 4. Si es entre 20 y 50 es probabilidad 3. El número de probabilidades 3. Si es menor al 5% es probabilidad 1. O también lo pudiésemos sacar en términos de probabilidad. Yo preferiría siempre sacarlo en términos de los pozos correlativos que han visto ese riesgo, ¿no? Cuando trabajamos en temas de probabilidades, ¿no? O sea, ¿cuántos pozos estoy yo revisando? ¿Cuántos tienen ese problema? Por ejemplo, una zona depletada, una zona agotada. Tengo 10 pozos en mi campo y de esos 10 pozos en mi campo le he tomado presiones a 8 de ellos, pero 8 de ellos, 4 están depletados y 4 no. Entonces yo tendría que identificar cuál es mi verdadera probabilidad de poder atravesar una zona agotada, ¿no? Obviamente esa probabilidad va a depender de cuál pueda ser la continuidad, de cuál pudiese ser la continuidad de la arena que yo tengo mapeada, las curvas isobáricas que pudiesen existir en el campo, pero te da una idea inicial de cuál pudiese ser la probabilidad que tú tendrías que estar utilizando para identificar el riesgo, ¿no? Aquí viene lo más relevante y tiene que ver con los NPT. Hay una regla que pudiesen utilizar, cómo yo identifico cuál es el impacto real. 1, 2, 3, 4, 5, va a depender del NPT. O sea, si yo tengo 6 horas de NPT, si durante la perforación tuve un repaso de más o menos 2 horas, 3 horas, mi impacto viene siendo 1. Bien, porque lo estoy sacando en función del tiempo. Ahora, si tardo entre 6 a 12 horas, yo digo, bueno, ya pasa impacto 2. Si es de 12 a 24 horas, pasa impacto 3. Y si ya me dura más de una semana, es impacto 5. Unos lo sacan por tiempo, ustedes también tienen la opción de sacarlo por costo. Pero el costo muchas veces viene asociado por el costo del equipo. O sea, los costos del equipo o los costos de la herramienta de perforación que estén utilizando. Entonces, es un poquito más difícil sacarlo por costo que por NPT tiempo, pero bueno, tienen esas dos opciones. O sea, el riesgo lo pueden sacar tanto por costo en dinero o por el tiempo que tardó el NPT durante la perforación de los pozos correlativos.
Este es un ejemplo muy general de cómo nosotros pudiésemos sacar los riesgos, cuáles pudiesen ser los efectos esperados. Estos números es una de las cosas más relevantes. O sea, nosotros hemos observado que cuando estamos perforando un pozo de este tipo, lo que aparecen aquí riesgos 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, son los riesgos que pueden aparecer de acuerdo al tipo de, al tipo de pozo, ¿no? Entonces, puedo yo tardar 24 horas tratando de, según los pozos correlativos que yo he observado, he durado 24 horas, pero la solución que yo estoy planteando, puedo hacer que en vez de 24 horas, tengo un caso histórico muy similar, que en vez de 24 horas, tú tratar con problemas reactivos, tardaste 4 horas, aplicando una serie de tecnologías. Eso te está generando un ahorro de 20%. Entonces, así vas trabajando y así vamos trabajando cada uno de los casos, ¿no? Cómo trabajamos las arenas poco consolidadas, las prácticas de perforación, cuánto la hemos reducido, cuando yo atravieso fallas, cuáles son las medidas de mitigación que yo he hecho cuando venimos a perforar las fallas y cuánto reducimos en tiempo. Y así podemos nosotros ver cuánto pudiese ser el ahorro de NPT que con las soluciones y con la información de los pozos correlativos y sobre todo la información de las soluciones, de los tiempos que han dado tus soluciones, puedes tú tener o pueden ustedes tener definitivamente un ahorro importante en NPT y cuantificarlo sobre todo. Y no sencillamente ir, bueno, a mí me parece que es amarillo, bueno, yo creo que aplicando esto me pasa verde. De rojo, bueno, yo creo que me pasa amarillo. Y comenzamos a trabajar los análisis de riesgo principalmente en un enfoque más cualitativo más que cuantitativo. Entonces, el análisis de riesgo lo que trata es de cuantificar el riesgo desde el punto de vista geológico y geomecánico, principalmente. Entonces, la incertidumbre definitivamente es algo que nosotros no esperamos. Y este NPT para nosotros creemos fielmente que es un resultado de esa incertidumbre, ya sea incertidumbre geológica, geomecánica, o sencillamente la incertidumbre de no conocer el NPT realmente que están ocurriendo en nuestros campos. Muchas veces puede ocurrir de que yo pueda tener el mejor estudio geológico, el mejor estudio geofísico, pero no tengo una buena estadística de cuánto realmente es nuestro NPT asociado pre-mitigación y post-mitigación. Entonces, RISCAR trata de eso, o sea, irnos desde la planificación, actualizar estos números durante la ejecución y el post-well, actualizar la matriz de riesgo de los próximos pozos que vienen. Eso es lo que trata de hacer el RISCAR con las distintas soluciones que se tienen, ¿no? Desde la planificación se hace un mapeo completamente de los riesgos. En la ejecución comenzamos a tener nosotros el mapeo o la cuantificación del riesgo per se con las tecnologías que se están aplicando. Y en el post-well definitivamente es la captura de todo el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué busca el RISCAR? Identificar riesgo, gerencia de riesgo, calidad de agujero y aseguramiento del dato. Eso es lo que busca esta metodología RISCAR que se ha aplicado o que se ha estado aplicando desde el 2018 en gran parte del mundo. Este es un ejemplo del Golfo de México. Figúrense los tiempos de perforación que se venían trabajando. Este fue un delimitador, un pozo delimitador que duró 420 días. Luego el primer pozo de desarrollo pasó a 320 días. Y hubo una curva de aprendizaje que pasó desde el pozo delimitador al último pozo, un pozo discreto, en alcance discreto, casi de 270 días. El más rápido fue de 200 días. Cuando entraron operaciones integradas, esas operaciones integradas, obviamente ya cada quien no está en su caja, si no se comienza a trabajar de manera integrada todo el análisis de riesgo. El análisis de riesgo convencional que se llevaba nos permitió ver que se podían obtener tiempos de perforación de 200, pasamos a 150 días, 157 días, ¿no? ¿Qué pasó a partir del 2015 que empezamos a aplicar RISCAR en México, aunque en el 2018 empezaron a aplicarse en otras partes del mundo? El RISCAR empezó a ver detalle a detalle cuál era
el NPT asociado en cada etapa del pozo, en cada problema del pozo. Entonces, logramos un pozo que se logró perforar o que se optimizó 200 días a nivel discreto a 150 días, hoy en día se perfora a 90 días después de la aplicación del RISC, ¿no? Entonces, eso hace que las estadísticas que se manejan del Golfo de México de 37-34% en el 2004-2010, hoy en día, para este tipo de proyectos ya se esté bajando a 7%. Entonces, ¿cuáles fueron los factores claves? Lo que les comenté al inicio: mejor análisis, mejor planificación, mejor comunicación, el monitoreo de barreras y la gerencia del cambio, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un RIGE que se aplicó en aguas profundas. Era el primer pozo de aguas profundas que perforaba Baker del lado mexicano, y aplicamos RISCA y definitivamente eso nos hizo, con el mismo ejemplo que veníamos nosotros aplicando en los campos de desarrollo, lo aplicamos aquí y logramos estar 8 días por debajo del plan, batiendo realmente la curva de aprendizaje que se tenía en su momento. Ahora, el RIGA no solamente queda en perforación. Nos hemos dado cuenta que al aplicar esta tecnología de RIGA se pueden seguir uniendo otras disciplinas como geociencias, como producción, e empezar a intervenir distintas líneas de productos o distintos departamentos para poder optimizar las operaciones de construcción de pozos o de determinación de pozos. Entonces, el RIGA está migrando hacia allá, y de tal manera que hoy en día ya nosotros trabajamos con lo que es un esquema Lean a través de una metodología ágil, obviamente acompañado con el cliente, con la digitalización y software. Todo el tema del subsuelo, análisis geomecánico, análisis de riesgo, ya comenzamos a aplicar lo que es el RISGAR a nivel de producción, de tal manera de que podamos nosotros en algún momento, y que ustedes también puedan tener pozos eficientes, reducir los NPT tal como lo hemos comentado, sobre todo la selección de la tecnología adecuada y optimización de producción y minimizar las intervenciones. Entonces, esta metodología también se puede dirigir hacia lo que son temas de terminación y reparación de pozos. Entonces, es lo que le tenía preparado para este webinar. Entonces, en verdad agradezco la oportunidad que me han dado de poderle presentar de qué se trata la tecnología o el procedimiento, metodología RISC.